Reciban un corazón de mi parte, mi nombre es Pablo David y en la oportunidad del día de hoy, como ya han podido ver en el título del video, vamos a aprender a desarrollar un alineamiento y una tabla de elementos de curva, ¿sí? Para próximamente hacer un video, parte 2 en realidad la continuación de esta, donde muestro cómo realizar el perfil longitudinal del alineamiento que vamos a realizar con sus bandas gráficas. Muy bien. Entonces, cabe recalcar que yo tengo mi material de trabajo, ¿sí? Situado en esta parte, ¿no? Tengo mi superficie, ya tengo un video especificado de cómo crear y editar superficies, ¿no? Y tengo mi poligonal. También tengo un video donde realizo la corrección de esta poligonal abierta. Si gustan pueden entrar al canal y pueden visualizar mi video, ¿no? Para eso yo hice esta corrección de la poligonal que en realidad representa el eje de mi carretera sobre esta superficie. Así que voy a copiarla, control C le digo, voy a mi superficie, clic derecho, clic board, pegar con coordenadas originales, ¿no? Y vemos que ya se pega automáticamente. Podemos cambiarle el color para que resalte un poco más, lo voy a poner de repente rojo. Muy bien, entonces ya se puede visualizar lo que es el eje de mi carretera. Muy bien, entonces ya puedo cerrar esto de aquí, ¿no? Ahora, eh, para el diseño de este alineamiento yo me voy a basar, ¿no? Al Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG 2018, que es el vigente en Perú, ¿sí? Si ustedes se encuentran en otra parte, en otro país, pueden utilizar el manual de su país, no hay ningún problema. Pero para esto yo me voy a regir de esta norma. Ahora, tenemos un montón de capítulos, clasificación de carreteras, clasificación de orografía, que nos van a ayudar para determinar la velocidad de diseño, los anchos de vía y etcétera. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestra superficie para nosotros poder determinar qué velocidad de diseño tiene que ser nuestra carretera. Vamos para eso a la norma y vemos que en la página 2 en clasificación por orografía, tenemos un montón de tipos de terrenos, ¿no? La norma define terreno plano a una superficie que tiene pendientes transversales a la vía menores o iguales al 10%. ¿Sí? No confundan pendiente transversal con pendiente longitudinal. Pendiente longitudinal se puede definir como desde un punto inicio hasta un punto final, ¿sí? Pero pendiente transversal, la norma dice que es transversal a la vía. Por ejemplo, si la vía está por acá, la pendiente transversal sería esto, ¿no? O sea que está a 90, ¿cuánto existe en esa pendiente? Ahora, la norma dice que si las pendientes son menores o iguales al 10% se considera terreno plano. Terreno ondulado, ¿no? Dice que tiene pendientes transversales del 11 al 50%. Y terreno accidentado tiene pendientes entre el 51% y el 100%. También existe terreno escarpado, que son pendientes que superan el 100% de pendiente transversal. Ahora, para esto voy a hacer un gráfico, ¿no? Con pendientes superiores al 100%, define que son superficies que tienen igual de distancia horizontal e igual de distancia vertical. Entonces, estas dos puntos forman un ángulo de 45 grados y forman una pendiente de 100%. ¿Por qué 100%? Porque recuerden que para hallar la pendiente es la diferencia de altura entre distancia, ¿no? Es la diferencia de altura, no distancia vertical, entre la distancia horizontal por 100, ¿no? Por 100. Entonces, si vamos a suponer tiene de altura 10 metros y de distancia horizontal 10 metros también, 10 entre 10, 1 por 100, 100, ¿no? Sería una pendiente de 100%. Así que teóricamente en la mayoría de los casos, donde vemos un talud de 45 grados, ya sabemos que estamos hablando de una pendiente de 100%. Ahora, para los que superan 45 grados
ya sería terreno escarpado, ¿no? O sea, vías superiores al 100% de pendiente transversal. Muy bien, entonces ya con estos conceptos nosotros tenemos que definir qué pendiente transversal tiene nuestra vía. Para aquello voy a regirme de los lados más críticos, ¿no? Por ejemplo, este donde veo las curvas más juntitas, aquí voy a determinar qué pendiente existe y acá también ver qué pendiente existe, ¿no? Porque de nada me sirve regirme de los lados más planos, como este de acá, donde al final mi superficie lo tengo que determinar como un solo terreno, ¿no? Entonces para eso escojo el lado más crítico. Para eso me voy a Annotate, Add Labels, en superficie le digo Slope, ¿sí? Slope. Voy a Slope y me dice crear un slope de 2 puntos, y le digo 2 puntos y selecciono mi transversal. Selecciono y existe una pendiente de 57.8. De igual manera me voy hacia acá y determino que existe una pendiente de 66%. Muy bien, entonces esto ya me ha dado la información, ¿no? Y si me voy a la norma, me dice yo tengo un terreno accidentado. ¿Por qué? Porque tengo entre el 51% y el 100%. Entonces mi terreno es tipo 3. Ya definí el tipo de terreno, ¿sí? Accidentado. Ahora voy a definir mi tipo de carretera. Existe autopistas de primera clase, autopistas de segunda clase, carreteras de primera clase, carreteras de segunda clase y de tercera clase. ¿Qué son autopistas y qué son carreteras? La norma nos define como autopistas a aquellas carreteras con un índice medio diario anual mayor a 6.000 vehículos por día, ¿no? O sea, que tiene un índice diario, ¿no? Que pasan más de 6.000 vehículos por día. Y dice que son calzadas divididas por un medio separador central mínimo de 6 metros. Prácticamente nos está definiendo como autopistas esto, ¿no? O sea, dos calzadas, voy a graficarlo aquí, dos calzadas, ¿no? Distintas, una va en una dirección y la otra en la dirección contraria, y ambas están separadas por una berma de mínimo 6 metros, dice, ¿no? Ese es una autopista de primera clase según la norma. Ahora, también da autopistas de segunda clase, que es prácticamente la misma, solo que a menor escala. Dice que pasan entre 6.000 a 4.001 vehículos por día y calzadas divididas por un separador central que puede variar de 6 metros hasta 1 metro. O sea, el mismo concepto, pero ya a menor escala. Luego carreteras, la define, que son carreteras con un índice medio diagonal de 4.000 a 2.001 vehículos por día, con calzadas de 2 carriles de 3,60 metros de ancho como mínimo, ¿no? Prácticamente la norma define carreteras como estas, ¿no? O sea, calzadas, una sola calzada con 2 carriles, ¿no? Entonces da un ancho mínimo de 3,60 para carreteras de primera clase. Y lo mismo ocurre en la demás, ¿no? O sea, ya de segunda clase viene a ser lo mismo, pero a menor escala, donde tiene un índice medio diario anual de menores vehículos. Para este caso, como hemos determinado que nuestra carretera tiene un índice medio diario anual, ¿no? Menores a 400 vehículos por día, nosotros podemos diseñar una carretera de tercera clase. Nos dice con calzadas de 2 carriles de 3 metros de ancho como mínimo, ¿no? Aunque de manera excepcional estas vías podrán tener carriles de hasta 2,50, ¿no? Contando con un sustento técnico correspondiente. Puede ser de repente en una trocha carrozable, ¿no? Entonces, ya definimos ya nuestra carretera. Vamos a diseñar una carretera de tercera clase y vamos a diseñarlo en un terreno accidentado. Muy bien. Para eso ya tenemos la teoría prácticamente. Vamos al Civil 3D y vamos a crear el alineamiento correspondiente, ¿no? Entonces, para eso vamos a la ficha Home y le digo Alignment Creation Tools. Muy bien. En el nombre le voy a poner eje de vía. ¿Por qué? Porque el alineamiento siempre es del eje. Uno cuando diseña siempre lo hace del eje, ¿no? Eje de vía. Muy bien.
En Design Criteria, que esté desactivado. Bueno, en mi caso, como yo no tengo las normas en XML, lo tengo desactivado. Si ustedes lo tienen, normal pueden agarrar sus normas de acá, pero yo lo tengo desactivado porque si no, yo le voy a decir a Civil que voy a trabajar con las normas ASTO, pero eso no es verdad, voy a trabajar con el diseño geométrico de carreteras. Por lo tanto, lo desactivo y le digo a General, voy a crear un estilo de alineamiento, ¿no? Aquí voy a crear un estilo de alineamiento, desgloso y le digo Edit Currency de hecho. Muy bien, para esto en información voy a poner carretera. En Markets, aquí a mi PI, POV Oil Intersection, ¿no? Al punto PI, voy a darle clic acá, desgloso y le digo Edit Currency Selection. En Market voy a aumentarle la escala, está en 0.03, voy a ponerle 5, ¿no? En Display, voy a cambiarle el color, voy a ponerle un color de repente que se asemeje al morado. Aplicamos, aceptamos, ok, y ya se ha modificado. Ahora en Display voy a cambiar los colores de mi alineamiento. Por ejemplo, en la línea, las líneas tangentes está en verde, voy a cambiarle a un color azul, y, el tipo, el grosor también lo voy a poner a 30 quizás, ¿sí? La curva lo voy a poner a un color rojo y de igual manera voy a cambiarle a 0.30 milímetros, ¿sí? El espiral de igual manera voy a cambiarle un color cian y voy a ponerle a 0.30 milímetros. Los colores son a su gusto, como ustedes prefieran trabajar en realidad. Muy bien, entonces estos tres nada más voy a cambiar, aplicar, aceptar, le digo, y ya me ha modificado en el estilo carretera. Reviso que aquí esté All Labels, ¿no? Todas las etiquetas y le digo OK. Muy bien. Para esto ya puedo desglosar, ¿no? Y le digo Tangent, Tangent, No Cures. Puedo darle Tangent, Tangent with Cure para que me dibuje tangentes y automáticamente dibuje curvas, pero como yo voy a trabajar con la norma, muchas veces esas curvas que dibuja por defecto el Civil no son correctas. Por lo tanto, yo le voy a decir Tangent, Tangent, No Cure y yo le voy a dar particularmente los radios a la curva, ¿no? Tangent, Tangent, No Cure le digo y comienzo a repasar donde es el eje de la vía. Hacia acá y finalizamos acá. Para ya terminar le vamos a dar enter y ya vemos que nuestro alineamiento ya se ha creado con sus respectivas progresivas a cada 20. Ahora lo que vamos a hacer es editar estas etiquetas. Antes de editar voy a borrar la línea roja que tenía, que me sirvió para repasar mi eje. Voy a darle clic derecho, display outward, que esté atrás, y esta línea roja la voy a borrar para que no me estorbe al momento de diseñar. Muy bien, ahora aquí para editar estas etiquetas voy a la etiqueta, clic derecho y le digo Edit Alignment Labels, ¿no? Ya, muy bien, estas son las etiquetas del alineamiento. Estas dos las voy a borrar porque son etiquetas que no me sirven y es más, ni siquiera aparecen acá. Y estación Education también voy a borrar. Me voy a quedar solo con mayor estación, menor estación, Geometry Points y Design Speed, ¿sí? Muy bien, mayor estación son las progresivas. Acá incluso podemos cambiar, ¿no? El incremento está a cada 20 por defecto, pero nosotros incluso podemos cambiarlo, ¿no? A cada, borramos y colocamos a cada 40 y las menores puede ser a cada 20. Si le damos aplicar, aceptar, vemos que las progresivas se han cambiado a cada 40. Pero como es una cartera pequeña, lo adecuado es a cada 20. Clic derecho, edit, ¿no? Y yo le digo a cada 20. 20 y las menores a cada 10. Muy bien. Voy a cambiarle tanto el estilo de letra como el color. Para eso en el estilo ingreso a la etiqueta, ¿no? Desgloso y le digo Edit Current Selection. No voy a cambiar nombre para no modificar tanto. Muy bien. Entonces simplemente en Layouts, en contenido, vamos a ingresar. Seleccionamos, no borramos nada. Y le vamos a dar en formato un color, ¿no? Color white y Arial. Ok, y vemos que se modifica. Luego en tamaño vamos a darle 1.5 quizás, ¿sí? En Y offset
está a 250, vamos a darle a 1 para que baje, ¿no? Y queda correcto. Ahora desglosamos y el tick también modificamos. El tick es esta línea, ¿no? Está muy alta, voy a colocarle a un 1, ¿no? Muy bien, aplicamos, aceptamos. Ok. Y ahora el tick de la menor estación también voy a modificar. Desgloso, Edit Current Selection le digo y en tamaño le pongo 1. Aplicamos, aceptamos. Ok. Aplicamos, aceptamos. Y ya vemos que se han modificado tanto nuestras progresivas. ¿Qué nos corresponde modificar? La geometría de puntos, ¿no? Donde dice nuestro PI, si dibujamos una curva, nuestro PC, etcétera. Y el kilómetro y el diseño, la velocidad de diseño, ¿no? Para eso nuevamente ingresamos a la etiqueta, clic derecho, Edit Alignment Style, ¿no? Entonces, en Geometry Points vamos a modificar, ¿no? Clic derecho, Edit Current Selection y directamente en Layout vamos a modificar la geometría de los puntos. Para eso ingresamos a contenidos y no borramos nada, simplemente seleccionamos y le damos un color correspondiente y una letra correspondiente. Esta letra es a su gusto en realidad, ¿no? Tamaño le voy a poner 1.5 de igual manera. Y vemos que la línea ya queda un poco larga, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente desglosamos y vamos a línea, line. Y acá vemos que por defecto está en 30 milímetros. Vamos a cambiarle de repente a 15, a ver. 15 y vemos que ya se modifica la línea. Le damos, aplicamos, aceptamos. Ok. Entonces, en Design Spec, vamos igual. Desglosamos y decimos Edit Current Selection. Muy bien, en estación, vamos a ponerle, estación es la parte de abajo que dice esta. Vamos a ingresar al contenido. Ya, y donde dice esta, simplemente vamos a modificar y vamos a ponerle kilómetro. Kilómetro, 2 puntos, y ya lo demás simplemente ingresamos su color y su formato. ¿Sí? Y vemos que ya da kilómetro tanto. Ahora cambiamos también el tamaño, ¿no? A 1.5 quizás. Muy bien. Y vamos a Design Spec. Esto se traduce como velocidad de diseño. Por eso ingresamos en Design Spec, al contenido ingresamos. Y a Design Spec borramos y le ponemos velocidad de diseño, ¿no? Abreviado le voy a poner. Seleccionamos color y Arial. Y vemos que ya se modifica. Voy a cambiar el tamaño 1.5 y ya vemos que la línea de igual manera queda larga. Para eso desglosamos y le decimos line. Y vemos que por defecto está en 50 milímetros y le ponemos de repente 30 milímetros. Que quede correcto. Aplicamos, aceptamos. Ok. Y ya podemos, ya hemos modificado, aplicamos, aceptamos. Hemos modificado nuestro estilo. ¿Sí? Ahora, para aquello, por defecto, el Civil dice que tiene una velocidad de diseño de 100 kilómetros por hora. Eso aparece por defecto al momento de crear un alineamiento. Pero si nosotros revisamos nuestra norma, vemos que al momento de la tablita donde nos dice nuestros rangos de velocidad, nuestros rangos de velocidad, al momento que dice la tablita nuestros rangos de velocidad, no definimos, voy a resaltarlo. No, nosotros estamos situados, estamos diseñando una carretera de, perdón, estamos diseñando una carretera de tercera clase, ¿sí? Y estamos en un terreno tipo 3, o sea, accidentado, ¿no? Entonces vemos que la tabla nos tiene sombreado estas tres celdas que se definen como 30, 40 y 50. Quiere decir que nuestro rango de diseño al momento de trabajar es de 30 kilómetros a 50 kilómetros. No podemos pasar eso de ahí porque nuestro terreno y nuestra carretera no está preparado para ese tipo de diseño, ¿no? O sea, para ese tipo de velocidades. Quizás en la vida real haya muchos conductores que igual pasan los 70, 80 kilómetros dentro de la carretera, pero eso ya es problema de ellos prácticamente, ¿no? O sea, nosotros diseñamos como nos dice la norma. Ya si el conductor quiere obedecer o quiere poner en riesgo su vida, ya es cosa de ellos.
Por lo tanto, la norma nos dice que nosotros tenemos de 30 a 50 kilómetros por hora para hacer nuestro diseño. No podemos excedernos de eso, ¿sí? Para aquello, entonces, yo escojo un promedio, voy a trabajar con 40 kilómetros por hora, ¿no? Entonces yo le digo al civil, ¿no? Le digo, seleccione el alineamiento, clic derecho, y yo le digo Alignment Properties, ¿sí? Por defecto ya aquí arriba, ¿no? En información donde dice eje de vía, dice Design Criteria, o sea, diseño de criterio, ¿no? Entonces vemos que aquí en el número 1, que es nuestro alineamiento, está por defecto a 100 kilómetros por hora, pero yo simplemente le digo a 40 porque voy a escoger un promedio. Y le digo aplicamos, aceptamos. Y vemos que ya nuestra velocidad de diseño se cambia a 40 kilómetros por hora. Muy bien, entonces vamos a ingresarle las curvas de este de aquí, ¿sí? Para eso vamos más abajo y vemos que nos da una tabla, ¿no? Una tabla donde nos dan los radios mínimos y los peraltes máximos para un diseño de carreteras. Para eso nos vamos a nuestra ubicación de la vía, ¿no? En este caso yo lo tengo aquí en área rural, accidentada o escarpada, ¿no? Entonces, si yo defino, ¿no? A ver. Tengo mi velocidad de diseño y tengo mi radio redondeado, porque este es radio calculado, pero ya este lo redondean. Porque recuerden que los radios es preferible trabajarlos en múltiplos de 5, no trabajarlos de repente, por ejemplo acá 35, no trabajarlo 37 o algo así. Es preferible trabajarlo en múltiplos de 5. Muy bien, retomando, estamos situados en una área rural, accidentada o escarpada y estamos trabajando, voy a ponerle de otro color, con un diseño de 40 kilómetros por hora. Muy bien, entonces en un diseño de 40 kilómetros por hora nos dice que nuestro radio mínimo a utilizar es de 45, ¿sí? Entonces este radio, ¿no? Este radio de aquí tiene que ser como mínimo 45. Para eso ya selecciono mi alineamiento y le digo Geometry Editor, ¿sí? Editar la geometría del alineamiento. Le doy clic y se me vuelve a abrir esta otra ventana con la que yo creé el alineamiento. Para eso, simplemente en este icono que parece como un arco con 3 puntos, desgloso, y yo tengo un montón de métodos para crear curvas, ¿no? Existe el método de 3 puntos, ¿no? Pero el que me interesa es FreeCurveFeed, ¿no? Que me va a servir para yo seleccionar tangentes y determinarle un radio. Muy bien, entonces selecciono FreeCurveFeed. Muy bien, selecciono la tangente de entrada, selecciono la tangente de salida y me dice tu curva tiene un ángulo de mayor a 180 grados o menor a 180. Yo le digo menor y me dice selecciona el radio, especifica el radio. Muy bien, el radio mínimo a utilizar es 45, así que para esta curva yo le voy a dar 50 porque siempre hay que tratar en lo mínimo de trabajar con los mínimos, ¿no? Siempre hay que darle algo más. 50 le voy a dar y vemos que ya se ha creado nuestra curva, ¿no? Para confirmar simplemente hay que darle nuevamente enter y vemos que ya se determina incluso los PC, medio y PT, ¿sí? De igual manera hacemos para esta otra curva, ¿no? De repente acá como veo tangentes ya más largas, puedo subir la velocidad de diseño, ¿no? Puedo decirle que este tramo esté a 40 kilómetros por hora y este otro tramo a partir de aquí ya esté a 50, ¿no? Para eso tengo que colocar una etiqueta de repente aquí en la progresiva 0 más 160, ¿no? Para eso, para colocarle una nueva velocidad, voy a ingresar nuevamente al alineamiento, clic derecho, a Alignment Properties, ¿sí? Y vemos que aquí en Design Criteria, donde nosotros modificamos a 40%, añadimos en la parte superior, ¿no? Dice añadir Design Speed, o sea, velocidad desgloso, y se habilita un número 2 que por defecto también aparece 40 igual que el primero, pero yo le voy a decir que este va a estar a 50.
Muy bien. Y me dice dónde comienza tu nueva velocidad. Entonces yo le digo en la progresiva 160. Ingreso y escribo solamente 160, ¿no? Le doy aplicar, aceptar. Y vemos que aquí dice kilómetro 160, velocidad de diseño 50 kilómetros por hora. Ya hemos cambiado. Le hemos dicho al Civil que a partir de aquí es 40 y aquí ya cambia a 50 kilómetros por hora. Muy bien. Entonces, si vamos a la norma, ¿no? En área rural accidentada o escarpada, vemos que en 50 kilómetros por hora nosotros tenemos que utilizar un radio mínimo de 70. Muy bien. Vamos a ver cuánto calza aquí, cuánto calza su radio. Me parece que un radio de 100 puede ser. Para eso nuevamente selecciono el alineamiento y le digo Edit, ¿no? Geometría Editor. Muy bien. Para esto selecciono nuevamente desgloso y le digo Free Curve Feed. Selecciono mi tangente de entrada, mi tangente de salida y mi ángulo menor a 180. Entonces especifico radio, voy a ponerle a ver 100, 100 le voy a poner a ver. Y vemos que no me da, ¿no? O sea, el radio tiene que tratar en lo máximo que pase por el eje de la vía. Aquí está un poco más desfasado del eje. Entonces cancelo, ¿no? Control Z le digo. Nuevamente voy a darle mayor radio, Free Philip, ¿no? Free Curve Philip. Selecciono mi tangente de entrada, tangente de salida, ¿no? Menor a 180 y le digo que de 120, a ver, puede ser. Ajá, y vemos que ya es mejor, ¿no? O sea, ya está más al eje. Para confirmar, damos Enter nuevamente y ya se ha confirmado. Muy bien, entonces no he excedido porque el radio mínimo según la norma es 70, le he dado 120, o sea, estoy más que bien. Muy bien, aquí voy a darle 100, a ver, aquí voy a darle 100, ¿no? Desgloso nuevamente y le digo Free Curve Philip, ¿no? Selecciono mi tangente de entrada, tangente de salida, menor a 180 y le doy 100, a ver. Ah, y vemos que sobrepasa por mucho, o sea, no pasa por el eje. Cancelamos, control Z, nuevamente le doy a Free Curve Philip, selecciono tangente de entrada, tangente de salida, menor a 180 y le doy 115, a ver. Y vemos que ya pasa mucho mejor, ¿no? Le damos Enter nuevamente y ya se ha creado, ¿no? Nuestras respectivas curvas. Podemos cerrar esto y ya tenemos, si le damos un grosor, ya podemos definir, ¿no? Nuestras tangentes y nuestras curvas. Muy bien. Ahora, como ya tenemos creado nuestro alineamiento, vamos a crear nuestra tabla de elementos de curva, donde se muestra nuestro ángulo delta, ¿no? Para aquel, ¿no? Para aquel ejemplo, yo tengo acá, hice una gráfica de cómo es la geometría de la curva. Muy bien, la geometría de la curva se rige básicamente de esto, ¿no? Una tangente de entrada, tangente de salida, un punto de intersección, punto de comienzo de la curva, que es PC, ¿no? Principio de curva, PT, ¿no? Que es principio de tangente, o punto de término, también puede ser, ¿no? Tenemos un ángulo delta. Este ángulo es muy importante. Voy a hacer un próximo video de cómo realizar un replanteo de una curva horizontal, ¿no? Y van a poder apreciar que el ángulo delta es muy importante, ¿no? Tenemos también la externa, la mediana, longitud de curva y cuerda larga. No se confundan, cuerda larga es la distancia que existe desde el PC al PT directamente, y longitud de curva es la medida que tiene toda la curva. Muy bien, entonces definiendo ya esa geometría, nosotros vamos a volver al Civil 3D y formar una tabla donde me diga los elementos, donde se muestre todo esto, ¿no? Dónde comienza mi PC, en qué progresiva, PI, PT, cuál es mi longitud de curva, cuál es mi mediana, cuál es mi externa, cuál es mi ángulo delta. Entonces ya definido esta geometría, vamos a volver a lo que es el Civil 3D y le vamos a colocar, antes de colocar los elementos de curva, voy a nombrar cada uno de los PI, que este muestra PI1, este PI2 y este PI3, ¿sí? Para el momento de tener la tabla orientarnos de mejor manera. Voy a ir a Add Labels, ¿no? Voy a decirle en Alignment, la primera opción, ¿no? Add Alignment Labels, ¿no? Y acá desgloso
y le digo single segment. Ya, single segment. Por defecto me salen estas etiquetas, ¿no? Tanto en línea, curva y espiral, pero yo voy a modificar primero la de línea, ¿sí? Desglosamos y le digo crear nuevo. Le voy a decir que este se llame eh, ninguno. En general, en la visibilidad está en true, le voy a poner false, que no me muestre, aplicamos, aceptamos. De igual manera, en la etiqueta del espiral, desglosamos y le decimos edit, no, crear nuevo. Seleccionamos y decimos ninguno, de igual manera, vamos a general, ¿no? Y en la visibilidad desgloso y le digo false. Aplicamos, aceptamos. Muy bien. Ahora, en la curva, de igual manera, desgloso y le digo crear nuevo, ¿no? Y acá sí le voy a poner PIs, ¿no? PIs. Para eso me voy a general, ¿no? Y aquí, ¿no? Donde dice display mode, por defecto está en label, le voy a dar tag, ¿sí? Y me muestra de esta manera. Ahora, aquí en donde dice force incide curve, está en none por defecto, desgloso y le digo offside. Muy bien. Ahora vuelvo al layout, ¿no? Estaba en general, voy al layout, ingreso al contenido y puedo seleccionar y cambiarle el estilo, ¿no? Color cian de repente y Arial, ¿no? Muy bien. Pero acá está por defecto C, borro y le digo PI dos puntos. Si le doy OK, se muestra ya mi PI con dos puntos. El tamaño le voy a dar de 2 milímetros. El OSEF le voy a dar de 15, ¿no? O mucho, me parece, le voy a dar de 13 un OSEF para que se muestre un poquito separado de la curva. Muy bien. Puedo colocarle un borde también aquí en borde. No está en false, le voy a dar true. No puedo colocarle borde y en tipo puedo colocarle lo que es rectangular y redondeado, ¿no? De esta manera. Me parece que está bien. Aplicamos, aceptamos. Y le decimos add. ¿Sí? Ya creado en líneas ninguno, en la curva nuestros PI y en espiral ninguno. Voy a darle add de añadir y selecciono mi curva. Y se me muestra, ¿no? PI4. Se muestra PI4 porque ya había seleccionado otros, anteriormente ya a este ejemplo había seleccionado otros PI, ¿no? Vuelvo acá, pero no importa, PI5 y le doy PI6. Muy bien. Ahora cierro esto, no hay problema, ¿sí? Para crear nuestra tabla de elementos de curva voy a ir en la ficha Annotate, de igual manera Add Tables, desgloso, y le digo donde me dice en Alignment, ¿sí? Añadir curva, no Add Curve dice. Desgloso y para esto voy a crear un nuevo alineamiento. Crear nuevo, voy a información y le pongo elementos de curva, ¿no? En Data Properties lo dejamos así, lo vamos a modificar, pero todavía no. Aplicamos, aceptamos y vemos que en donde nosotros hemos creado nuestros PIs, le damos un check y le damos OK. Ingresamos y ya se muestra, ¿no? Mi PI4, PI5 y PI6. Sí, que es PI4, PI5 y PI6 con sus respectivos datos, ¿no? Aquí por defecto me sale radio, longitud, ¿no? Dirección de tangente, dirección de curva, perdón, mi punto, ¿no? Mi punto de estar y mi punto final, ¿no? Mis coordenadas. Pero en realidad, este estilo no me gusta y está muy por editar. Lo que nosotros tenemos que realizar es colocar la dirección de curva, la delta, el radio, la tangente, longitud de curva externa, mediana, nuestro PC, PI, PT y nuestras coordenadas también, ¿no? PI norte y PI este. Entonces, para modificar, simplemente seleccionamos, clic derecho y le decimos Edit, Editable Style, ¿no? Y en display, lo primero que vamos a hacer es quitar este color de fondo verde, este color de fondo rojo y este color de fondo azul. Buscamos donde diga Title Area,
¿no? Head Area y Data Area. Y vemos que está con el foquito, con la visibilidad prendida. Apagamos el foquito, ¿no? En las tres, ¿no? En las tres áreas. Le damos aplicamos, ¿no? Y vemos que ya se ha modificado. Ahora, el color de las celdas también voy a modificar. Para eso, el color de celdas son todos estos, ¿no? Voy a poner de color quizás... voy a poner este color, 160. Entonces, modifico acá y de ingreso 160 también, ¿no? Para que todos lleven un mismo orden. 160, aquí también de igual manera, 160. De igual manera acá, 160. ¿Ok? Y si le doy a aplicar, ya se cambian, ¿no? Nuestras celdas. Para esto, a los títulos también lo voy a poner todo, todo 255, ¿no? 255, 255, ¿no? A todo lo que dice texto, en realidad, ¿no? Dice title text, header text y data text. Aplicamos, aceptamos y ya se ha modificado de esta manera, ¿no? Los PI no se ha cambiado porque estos se rigen a lo que yo he creado de esta manera, ¿no? Muy bien. Ahora tenemos curva, radio, esto lo vamos a modificar. Para eso nuevamente ingresamos clic derecho a Edit Table Style, ¿no? Y en Data Properties nosotros vemos nuestros elementos de curvas, ¿no? Podemos visualizarlo en la parte inferior, ¿no? Primero vamos a cambiar el título, le vamos a poner tabla de elementos de curva. Para eso ingresamos, seleccionamos el título, lo borramos y le ponemos tabla de elementos de curva. Seleccionamos para darle un estilo, ¿no? Vamos a darle Y y Arial. OK decimos y ya si le damos aplicamos, vemos que se modifica tabla de elementos de curva. Para eso en curve, está en español, le voy a poner simplemente C y el símbolo de número. OK le digo y ya está. Lo demás, como no me sirve, voy a ir eliminando. Con la X elimino, elimino, elimino y elimino. Y entonces yo voy a ir añadiendo primero la dirección de curva. Para eso en el símbolo más añado y en el título ingreso y le pongo dirección de curva. De punto curva, ¿no? Curva. Para que sea muy abreviado. OK le digo. Y acá en donde ingreso mi código, ya simplemente desgloso y selecciono el que dice Short Direction, ¿sí? Añado, ¿no? Vemos que el formato está en grados, minutos y segundos, ¿no? Se puede cambiar también, ¿no? Pero yo le voy a dar en grados, minutos y segundos. Me parece que está bien. Ingreso y el formato lo puedo cambiar, ¿no? Arial también le digo, Arial. OK. Si le doy aplicar, se modifica, ¿no? Mi elemento de curva, mi dirección de curva y ya aparece. Muy bien, ahora lo que tengo que ingresar es mi ángulo delta. Para eso añado otra columna y le ingreso un título y le pongo delta. OK. Y en el código ingreso nuevamente y busco que diga delta angle, ¿no? O sea, ángulo delta. Delta angle dice. Ingreso, ¿no? Unidad está en grados. Muy bien, yo le voy a dar un formato de grados, minutos y segundos. ¿Sí? Grados, minutos y segundos de igual manera. Para más precisión. Formato Y y Arial. Arial. OK le digo. Y ya ingresé mi ángulo delta. Voy a ingresar también mi radio, ¿no? En título le ponemos radio. OK. Y en el código busco el que diga radius, ¿no? Aquí está en la parte de arriba, radius. Radius. Y en precisión, 2 decimales nada más. E ingreso. Formato, cambio, ¿no? AY y Arial. OK. Si yo quiero ver cómo se va modificando mi tabla, le doy aplicar. Y me voy abajo y vemos que ya se está ingresando la información correspondiente, ¿no? El del radio. Voy a seguir ingresando porque me continúa la tangente. Voy a ingresar y al título le voy a poner tangente. Tangente. OK.
y ingreso a la información y le digo external tangent, ¿no? Busco external tangent, que aparezca por acá, external tangent. No se confundan porque hay uno que es external secante. Ese sí lo igualito, esa es la externa, pero para este ejemplo es external tangent, ¿sí? Igualito, precisión 2 milímetros, ¿no? Ingreso al formato, simplemente le digo Arial. Ok, ingreso nuevamente, ya ingresé la tangente. Vamos a ingresar la longitud de curva. Para esto le voy a poner LC nomás. L punto curva. Mejor. Ok, y en las propiedades ingreso, desgloso y busco el que diga len, ¿no? Len de longitud. Acá está, en la parte superior. Len. Precisión, de igual manera, 2 decimales, ¿no? En formato le voy a poner Arial. Ok, si quiero llevar un control, le doy aplicamos y podemos ver que ya se muestra, ¿no? Con sus respectivos datos. Sigo ingresando. Ahora voy a ingresar la externa, ¿sí? Para la externa voy a colocarle externa en el título. Ingreso las propiedades, desgloso y le digo external secante. Este sí es external secante. Precisión 2 decimales nada más. Ok, formato Arial. Ok, aplicamos y ya se va añadiendo. Externa, ahora la mediana. Le coloco mediana, no, con 3 letras nomás. Ingreso a las propiedades y busco que diga mid ordinate. Ordinate, ¿no? Acá dice mid-ordinate. En precisión, 2 decimales de igual manera. Ingreso formato Arial. Ok. Se va añadiendo, ¿no? Ya ingresamos la mediana. Ahora mi PC, ¿no? Mi PC añado y le digo acá PC, o es este principio de curva. Ingreso a las propiedades y en mi PC voy a buscar Start estación, ¿no? Donde comienza. Start estación, ¿no? Donde comienza la progresiva. Muy bien. En unidad, en metros, me parece bien. Precisión 2 decimales. Ingreso. En formato le digo Arial. Ok. Ya ingresé mi PC. Voy a ingresar el PI. En título le coloco PI. Ok. Y en las propiedades voy a buscar PI State estación. Que diga PI Extended estación. ¿Sí? Ingreso este de acá. Precisión 2 decimales de igual manera. Ingreso y el formato le cambio a Arial. Ok. Coloco mi PT, mi punto de término, ¿no? Coloco aquí PT en el título. Ok. Y en las propiedades desgloso y le digo en estación, ¿no? Donde termina. En estación, donde termina. Ok. Desgloso, cambio el formato. Arial. Ok. Aplicamos, aceptamos. Y vemos que ya se va añadiendo nuestra tabla de elementos de curva, ¿no? Con todos sus respectivos PT. Por último, para colocarle, necesitamos saber la coordenada PI y la coordenada tanto en norte como en este. Para eso nuevamente desglosamos clic derecho y le decimos editable style, ¿no? Y añadimos, volvemos a añadir acá con la flechita y le ponemos PI norte en título, PI norte. Ok, desglosamos y buscamos donde diga PI Norting. Precisión está en 4 decimales, no, me parece que 2 ya es bastante. Ok, y en formato cambiamos a Arial. Arial, ok. Ingresamos ahora el PI este, ok. Y en las propiedades ponemos PI Asting, ¿no? Que es este en inglés, PI Asting. Precisión 2 decimales nada más. Ingresamos, cambiamos el formato a Arial. Ok, le damos aplicar, aceptar nuevamente. Entonces ya tenemos con esto desarrollado tanto nuestro alineamiento como nuestra tabla de elementos de curvas. En un próximo video voy a subir lo que es el perfil longitudinal de este alineamiento, por lo tanto lo voy a guardar. Muy bien, ya está guardado. Entonces voy a subir el perfil longitudinal de este alineamiento. Muy bien, espero que este video les sirva bastante.
y ya tengan un criterio técnico para desarrollar un alineamiento para un perfil longitudinal de una carretera. Muy bien, hasta un próximo video, cuídense.